Hola, gustoso de saludar, me presento. Soy Jorge Islas y en esta ocasión veremos la configuración interna de tronco encefálico. El objetivo consiste en ofrecer contenido de utilidad para el mejor entendimiento del tema. Comenzamos. Los resultados de aprendizaje abarcarán la estructura interna de médula oblongada, puente y mesencéfalo, así como la localización y función de los núcleos sensitivos, motores y parasimpáticos. A través de una vista macroscópica de dicha estructura, iremos trazando cortes de inferior a superior para comprender la configuración interna localizada a cada nivel, iniciando por la médula oblongada, después el puente y llegando al último con mesencéfalo. Durante el desarrollo embriológico del tubo neural, la porción caudal formó la placa alar con neuronas sensitivas y la basal con motoras. La placa alar se desplaza lateralmente y la basal se conserva medial. El surco limitante marcará esa diferencia. Para el estudio interno de médula oblongada destacaremos tres cortes caudorrostrales con su respectivo contenido. El primero es en la decusación motora o piramidal. El segundo en la decusación sensorial o lemniscal. Y el tercero y último será a nivel de las olivas, justamente en la oliva inferior. A nivel de la decusación motora se da la transición de médula espinal a oblongada, y el esquema del corte transversal nos muestra el surco limitante posterior superiormente y la fisura media anterior inferiormente, al igual que el conducto ependimario y la raíz espinal del nervio accesorio. Iniciaremos con los núcleos sensitivos, en este caso grácil y cuneiforme, donde hacen sinapsis las vías ascendentes directas de sus respectivos fascículos por los cordones posteriores y llevan información del BTPP, vibración, tacto fino o discriminativo, propiocepción consciente y sensación de peso. El núcleo accesorio de cuneatos recibe información propioceptiva de la extremidad superior y la lleva hacia cerebelo, a través del pedúnculo cerebeloso inferior. El núcleo del tracto espinal del trigémino es aferente somático general y se extiende hasta el tercer segmento cervical de la médula espinal en la lámina 2. Recibe sensación de dolor, tacto y temperatura, procedentes del área de distribución del nervio trigémino, del facial, del glosofaringio y del vago. La decusación piramidal es la base anatómica del control motor voluntario de una mitad del cuerpo por el hemisferio cerebral opuesto. Contiene dos tipos de fibras descendentes, las corticobulbares y las corticoespinales, que se decusan del 75 al 90%, formando el fascículo corticoespinal lateral. El resto descienden homolaterales, dando el fascículo corticoespinal anterior. Conducen impulsos a musculatura del cuello y extremidad superior. Los tractos espinotalámicos lateral y anterior llevan termoalgesia y tacto del lado contrario del cuerpo. Se unen con el tracto espinotectal, el cual conduce información somatoestésica hacia el núcleo del colículo superior, y forman el lemnisco espinal. Los tractos espinocerebelosos transmiten impulsos propioceptivos inconscientes de miembro inferior. El posterior es directo. Se origina en el núcleo torácico de segmentos torácicos y lumbares de médula espinal. Sus fibras entran por el pedúnculo cerebeloso inferior, mientras que el anterior es cruzado, y la mayoría de sus neuronas de origen se encuentra en la intumescencia lumbosacra de médula espinal. Entra al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior. El segundo corte es a nivel de la decusación lemniscal o sensorial, acercándonos a la mitad inferior de la médula oblongada. Nos muestra unas estructuras del nivel de la decusación piramidal y el núcleo olivar inferior ubicado más superiormente en el tronco. Las vías grácil y cuneiforme, después de hacer sinapsis en sus respectivos núcleos en médula oblongada, forman una decusación llamada lemnisco medial, mientras ascienden del lado opuesto hacia tálamo. Axones mielínicos de sus núcleos siguen un trayecto curvo hacia la línea media, formando las fibras arqueadas internas. Los núcleos arcuatos se encuentran en la superficie anterior de la pirámide. Reciben fibras corticoespinales y envían eferencias al cerebelo a través de las fibras arcuatas externas anteriores. Se destacan en la propiocepción inconsciente. En el último corte de médula oblongada cercano al puente,
podemos apreciar el fascículo longitudinal medial, que transporta fibras vestibulares, así como el fascículo tectoespinal, que interviene en movimientos posturales, reflejos de estímulos visuales, y el lemnisco medial, tras la decusación de grácil y cuneiforme. Iniciando con los núcleos motores, el complejo olivar nuclear adopta forma de globo desinflado. Son núcleos precerebelosos, que reciben aferencias del asta posterior contralateral de médula espinal, del núcleo rojo y de la sustancia gris periacueductal, al igual que de la corteza. Excitan células de Purkinje a través del pedúnculo cerebeloso inferior y dan instrucciones para la coordinación y patrones de movimiento voluntarios previamente aprendidos. A través de sus respectivos trígonos tenemos al núcleo del hipogloso, que es eferente somático general, y dirige sus fibras ventralmente hacia el surco preolivar para inervar músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua. Por otra parte, el núcleo dorsal del vago a través del décimo nervio craneal es llamado centro cardioneumoentérico, por dar inervación parasimpática a vísceras de tórax y abdomen, hasta los 2/3 del colon transverso o flexura cólica izquierda, a excepción del colon descendente. El nervio vago está distribuido en el núcleo del tracto solitario y en el núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo es eferente visceral especial y se encuentra dentro de la formación reticular, posterior al núcleo olivar inferior. Sus cuerpos celulares, a través de los nervios craneales noveno, décimo y onceavo de su porción craneal, inervan a músculos derivados del tercer y cuarto arcos faringios. Viendo los núcleos sensitivos, el del tracto solitario está en relación con el piso del cuarto ventrículo, lateral al núcleo dorsal del vago. Se divide en dos porciones. La primera es la cefálica, aferente visceral especial, y recibe fibras de 3 nervios craneales, del facial, a través de su ganglio geniculado para sensibilidad gustatoria de 2/3 anteriores de la lengua, del glosofaringio, para información gustatoria del tercio posterior de la lengua e información sensorial del oído medio, y del vago, para información de las papilas gustatorias de la epiglotis. Por otro lado, la porción caudal es aferente visceral general y recibe información de tórax, abdomen, arco de la aorta, nódulo sinoauricular y ritmo respiratorio a través del vago, y receptores de seno y cuerpo carotídeo que perciben cambios de presión sanguínea en CO2 a través del glosofaringio. Los núcleos vestibulares son aferentes somáticos generales. El inferior, lateral y medial pertenecen a médula oblongada, mientras que el superior se localiza en puente. Reciben información del ganglio vestibular a través de los nervios ampulares, utriculares y maculares, proporcionando información de aceleración y desaceleración, formando la rama vestibular del octavo par craneal. Hay fibras que entran a través del pedúnculo cerebeloso inferior al arquicerebelo para cambios posturales de la cabeza. Delante y detrás del pedúnculo cerebeloso inferior están los núcleos cocleares posterior y anterior respectivamente. Sus fibras, sobre todo las anteriores, se decusan, formando el cuerpo trapezoideo en la porción baja del puente, mientras que las posteriores forman una estría acústica. Reciben información auditiva del ganglio coclear. Hacen sinapsis en el núcleo olivar superior para llegar al colículo inferior, después a tálamo y luego a la corteza auditiva primaria haciendo conscientes los sonidos. Iniciando con la porción media del tronco encefálico, se verán las estructuras internas del puente, principalmente a través de un corte caudal, a nivel del colículo facial, aunque se hará mención también del nivel de los núcleos trigeminales. Se distingue el núcleo vestibular superior y el cuerpo trapezoideo proveniente de la decusación de los núcleos cocleares en médula oblongada. Lateral a dicho cuerpo está ubicado el lemnisco medio de sustancia blanca. El núcleo motor del facial se localiza ventrolateral al núcleo del abducens. Sus fibras se dirigen dorsalmente y rodean a dicho núcleo del sexto nervio craneal, formando la rodilla interna del facial. Esto genera una pequeña protuberancia en el piso del cuarto ventrículo, denominada colículo del facial.
Posteriormente, se dirige al surco medulopontino, donde nacen sus fibras para inervar músculos derivados del segundo arco faríngeo o de la expresión facial, el vientre posterior del digástrico, músculo estiloioideo y músculo estapedial. El núcleo del nervio abducens o motor ocular externo es eferente somático general e inerva a un músculo extrínseco del ojo, el recto lateral del ojo. Los núcleos salivatorios superior e inferior y el lagrimal son parasimpáticos. El salivatorio superior inerva a las glándulas sublingual y submandibular a través del nervio facial. Por otro lado, el salivatorio inferior inerva a la glándula parótida a través del nervio glosofaríngeo. Y el núcleo lagrimal se encarga de la glándula lagrimal a través del nervio facial. El núcleo motor del trigémino, a través de la pequeña raíz de dicho nervio, inerva músculos derivados del primer arco faríngeo o de la masticación, los temporales, los maceteros y pterigoideos lateral y medial, al igual que el vientre anterior del digástrico, el miloioideo, el tensor del tímpano y el tensor del velo del paladar. El núcleo protuberancial o sensitivo principal del trigémino es una continuación del tracto espinal del trigémino descrito en médula oblongada y se continuará con el núcleo mesencefálico del trigémino. Recibe tacto epicrítico o fino del vértex a la parte anterior de la cara. Es un centro integrador para el reflejo corneal. En la porción basal están los núcleos pontinos dispersos. En ellos hacen relevo las vías corticopontinas provenientes del lóbulo frontal, parietal y temporal. Las fibras se decusan y se dirigen a los pedúnculos cerebelosos medios para llegar al núcleo dentado. Del cerebelo salen fibras dentadotalámicas al tálamo y regresan a la corteza frontal, influyendo en movimientos voluntarios finos. Los fascículos corticonucleares en el puente envían fibras ipsilaterales y contralaterales al núcleo del facial, que se divide en dos porciones, superior o temporofacial e inferior o cérvico-facial. La porción temporofacial contiene tanto fibras corticonucleares ipsilaterales como fibras contralaterales, por lo que posee una inervación bihemisférica. Para el estudio del componente del tronco encefálico faltante, el mesencéfalo, es necesario realizar dos cortes caudorrostrales. El primero a nivel de los colículos inferiores y el segundo a nivel de los superiores. A nivel de los colículos inferiores podemos apreciar el acueducto cerebral, que contiene líquido cerebroespinal, así como la formación reticular distribuida a lo largo del tronco, y la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores. En los colículos inferiores hace relevo la vía auditiva, donde termina el lemnisco lateral que viene de los núcleos cocleares y del olivar superior. Se forma el brazo del colículo inferior, que llega al tálamo proyectado en la corteza auditiva hacia el lóbulo temporal para hacer conscientes los estímulos auditivos. Se conectan con los colículos superiores por el estímulo sonoro. La sustancia negra es un núcleo con su porción compacta y reticular. La porción compacta produce dopamina y melanina. Manda fibras nigroestriadas que se dirigen al núcleo estriado y actúan con los receptores dopaminérgicos, importantes para los circuitos del cuerpo estriado. La porción reticular recibe fibras estriopalidales y estrionigrales que se proyectan hacia el tálamo. El núcleo del cuarto nervio craneal inerva el músculo oblicuo superior del ojo y es el único con la característica de que sus fibras infranucleares decusan detrás del acueducto para emerger en la cara dorsal del tronco encefálico. El núcleo mesencefálico del trigémino es la continuación del núcleo espinal en médula oblongada y del sensitivo en puente. Recibe fibras propioceptivas de los músculos de la masticación y de la articulación temporomandibular a través de la rama mandibular del nervio trigémino. Estas fibras tienen conexión con el núcleo motor del trigémino para integrar el reflejo de la masticación o maceterino. El último corte
es a nivel de los colículos superiores del mesencéfalo. Se traza un plano imaginario que pasa a la altura del acueducto cerebral. Lo que queda posterior a este plano es el tectum o techo, donde se ubican los colículos o tubérculos cuadrigéminos. La porción anterior forma el tegmento o la calota. En los colículos superiores hace relevo la vía óptica. Se forma el brazo del colículo superior por fibras de la corteza, que ayudan al reflejo de la acomodación, para la midriasis o miosis, en visión lejana o cercana. El núcleo principal del tercer nervio craneal es un complejo de subnúcleos, que inervan a los músculos rectos del ojo, el recto superior, el recto inferior y el recto medial. Además, inerva al músculo oblicuo inferior y tiene un subnúcleo para el músculo elevador del párpado. Hacia posterior del núcleo principal del tercer nervio craneal está el núcleo accesorio de este nervio o de Edinger-Westphal. Contiene fibras parasimpáticas preganglionares que acompañan al nervio oculomotor. Hace sinapsis en el ganglio ciliar, de donde salen fibras que inervan a músculos intraoculares, al músculo ciliar para el abombamiento del cristalino y al músculo constrictor de la pupila para provocar miosis durante el reflejo fotomotor. El núcleo rojo tiene una porción magnocelular de donde nacen fibras que se decusan para formar la vía rubroespinal que desciende con la piramidal en su tracto corticoespinal lateral en la médula espinal y va a musculatura flexora de miembros superiores. La porción parvocelular recibe información del cerebelo y se comunica con el núcleo olivar inferior a través del tacto tegmental central. Forma un circuito olivo-cerebelo-rural. Rodeando el acueducto cerebral se encuentra la sustancia gris periacueductal. Esta es parte de la formación reticular activadora ascendente y sirve para el estado de vigilia. Adjuntas quedan las portadas de cada uno de los libros que fueron consultados, con las respectivas páginas de los capítulos correspondientes, esperando que les sea de ayuda y de su agrado por si requieren consultar más después. Conforme vayan consultando los demás temas de anatomía, les será más sencillo integrarlos y entenderlos, para después poder aplicarlos en la parte clínica y patológica. De mi parte, es todo por este video. Recuerden que cualquier duda pueden consultarla al Departamento de Anatomía con los datos que se muestran en este momento. Les agradezco el tiempo y la atención brindada. Atentamente, Jorge Islas.